Tendrás que dejarme. A ver si se puede, porque hay una pantalla que no sé, esta pantalla no sé de quién es. Mari Carmen Pizarro pone aquí. Si la puede anular, por favor, porque no sé por qué nos ha puesto esta... Yo veo aquí que usted está compartiendo la pantalla de... No, está viendo la pantalla de Mari Carmen Pizarro. Vale, Sí. ahora ya... Sí, pues todavía sale usted, eso sale todavía, ¿eh? Ya la he quitado. Vale, muy bien. A ver ahora. A ver si puedes... Ahora sí, ahora sí. Sí, perfecto. Ahora sí. ¿Lo veis bien ahora? Vemos una pantalla, pero no estás en la presentación, ¿no? Sí, ya he puesto la presentación. Pone la sencillez de la programación. No sé si es eso. No, pone vacunas COVID-19, eso es lo que tenéis que estar viendo. No, pero... No, la sencillez de la programación y un gráfico. No. Estamos teniendo problemas porque alguien está compartiendo pantalla. Y vamos a ver... No sé por qué. He detenido... Jordi, ¿la veis ahora la pantalla mía o no? No. Pues voy a intentar otra vez, a ver, compartir. Es que hay alguien que tiene... ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Muy bien. ¿Ahora, la veis bien ahora ya? Gracias, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues como comentaba Jordi, soy Isidro Jarque, trabajo en el servicio de hematología del Hospital La Fe de Valencia y me dedico, entre otras cosas, a la HPN también. Entonces, es una enfermedad que desde hace muchísimos años he tenido mucho interés por ella porque es una enfermedad muy importante desde el punto de vista hematológico y bueno, y conozco mucha gente que le gusta este tema e incluso pacientes de HPN porque, como bien sabéis todos los que estáis conectados, es una enfermedad bastante poco frecuente y al final somos casi como de la familia, ¿no? Bien, pues como una introducción para este tema de vacunas COVID y HPN, pues nada, en primer lugar destacar una serie de puntos que es importante que todo el mundo tenga claro, ¿no? En primer lugar, que la infección por COVID-19 en el último año se ha convertido en el problema de salud más importante en todo el mundo. Hay una situación de pandemia global y sobre todo es que hay una ausencia de tratamientos efectivos para la enfermedad. ¿Qué sucede? Que cuando se produce la infección, la evolución de una persona individual es totalmente impredecible y las complicaciones que puede tener pueden ser muy graves, con potenciales secuelas invalidantes e incluso muerte. Hasta ahora, las únicas medidas que teníamos para evitar la infección han sido distanciamiento social, higiene de manos y protección con mascarillas. Y adelanto que esas medidas tienen que seguir vigentes durante cierto tiempo, durante bastante tiempo, probablemente más del que nos gustaría, pero ahora tenemos una posibilidad de vacunar. Y entonces esto nos cambia o nos ayuda a ser más optimistas. Bueno, para no empezar de cero, pues nada, aquí os pongo unas imágenes del coronavirus. Es una imagen de microscopio electrónico. El coronavirus es un virus ya conocido desde hace mucho tiempo. Se llama coronavirus porque tiene una especie de pinchitos por la superficie que parece una corona de espinas casi, ¿no? Y el nombre se debe a la corona, significa corona, igual que en castellano, ¿no? Como veis en este dibujito de aquí a la izquierda, pues afecta a muchísimos mamíferos, a muchos animales, incluyendo a los seres humanos. En esta diapositiva también podéis ver un esquema, un dibujo esquemático del virus y estas cosas que tienen la superficie es lo que forma la corona
Y ahí está la denominada proteína S de Spike, espícula, que es contra la que van dirigidos los anticuerpos. Las vacunas van dirigidas contra esa sustancia, contra esa proteína. ¿Cuál es la situación actual en el mundo y en nuestro país? Pues bueno, en primer lugar, en el mundo hay, esto es fecha de finales de febrero, pero probablemente hoy sería diferente ya y siempre creciente. Había más de 110 millones de personas con infección confirmada por COVID-19. Habían fallecido cerca de 2,5 millones de personas globalmente en todo el mundo. Y el dato optimista es que se han recuperado 63 millones de personas. Quiero decir, que tiene una mortalidad modesta comparando con la cantidad de personas que afecta. Pero claro, esto es una visión demasiado optimista, porque la realidad es que como es una enfermedad que afecta simultáneamente a tantísimas personas, tiene un potencial y una capacidad que estamos viendo día a día de colapsar los sistemas sanitarios. No hay sistema sanitario mejor ni peor. Cualquier sistema sanitario con esta infección se colapsa, porque a la vez hay muchísima gente que necesita ir al hospital, ¿sabes? Entonces, ese es el problema y por eso es tan importante que evitemos la infección como sea, ¿vale? Si nos ceñimos a la gráfica de los datos de España, pues aquí veis aquí este primer pico fue el pico del año pasado, por marzo, hace un año ahora. Luego tuvimos un periodo muy bueno hasta después del verano, pero luego ya ha subido, luego bajó un poquito antes de Navidad y ahora en el mes de febrero ha sido espectacular la subida. Ahora parece que estamos saliendo de esta denominada tercera ola, pero está amenazante la cuarta ola y hay mucho debate sobre si Semana Santa sí, Semana Santa no, etcétera, etcétera, que eso cualquiera que ponga la televisión todo el día están hablando de este tema, ¿no? O sea que es un tema de una actualidad rabiosa, como dicen, ¿no? Bueno, ¿cómo va la vacunación en España? Pues en estos momentos desde finales de año se empezó la vacunación. La primera vacuna disponible fue la de Pfizer, después vino la de Moderna y últimamente se ha introducido la de AstraZeneca. Hay pequeñas diferencias que ahora veremos y la vacunación pues va, por supuesto, mucho más despacio de lo que le gustaría a todo el mundo. A finales de febrero no llegaba al 3% de la población vacunada. También hay que decir aquí que no hace falta que todo el mundo esté vacunado. Con llegar al 70% de la población se estima que la población está protegida. Eso es muy importante. Pero también es importante saber que esta vacuna nadie lleva un año con ella. Entonces tampoco sabemos en estos momentos siquiera si al año durará el efecto beneficioso de la vacuna. Entonces es un tema totalmente abierto. Yo lo que hablaré aquí es de lo que sabemos hasta ahora y de lo que se puede saber hasta ahora y de lo que podemos esperar, ¿no? Una novedad también en estas vacunas para COVID es que se han introducido las vacunas de ADN mensajero. Esto es una novedad porque las vacunas normalmente eran con virus modificados o virus atenuados, que se dice, incluso algunas con virus vivos. Y esta vacuna utiliza una tecnología muy novedosa que coincidió que se estaba desarrollando para hacer una vacuna para el virus del ébola, que sabéis que hace un año o dos también era un problema que estaba en los telediarios todos los días, el ébola, y el ébola, bien o para mal, es una enfermedad que está circunscrita más a un área geográfica, no ha tenido una diseminación global, precisamente porque es una enfermedad muy grave. Entonces, todo el conocimiento que se había acumulado para hacer la vacuna del ébola, pues se ha podido aplicar al coronavirus. Entonces, las vacunas de ARN mensajero, como veis aquí, se va metida en una especie de bolita de grasa, de lípido. Esto se pincha a la persona que se está vacunando y eso lleva una especie de molde para fabricar la proteína que permite a las células del cuerpo humano fabricar la proteína esta que os decía antes, la proteína S, exactamente igual que la del virus. Entonces, el sistema inmunológico del cuerpo humano ataca esa proteína y con lo cual esos anticuerpos que produce van a ser protectores para
la infección cuando se produzca de verdad, ¿no? Cuando el virus intente infectarnos. Estaremos protegidos por esos anticuerpos dirigidos contra la proteína S del virus. Para la gente que no esté al tanto de cómo funciona el sistema inmune habitualmente, pues cuando nosotros, la inmunidad, es decir, la defensa antiinfecciosa para un virus generalmente se consigue en el mundo actual de dos maneras. Una por la infección, que es la forma natural de tener inmunidad, y luego también está la vacunación. Entonces, claro, siempre la vacunación, siempre que se puede, porque a veces hay infecciones que no disponemos de vacuna, entonces no se puede proteger a nadie de forma activa, pero cuando hay una vacuna disponible, entonces lo que se suele hacer, eso todo el mundo lo sabe por las vacunas de la gripe, por ejemplo, pues es poner una vacuna que hace que el cuerpo se comporte como si estuviera infectando el virus verdadero. Y así cuando llega el virus verdadero a infectarnos, tenemos sistemas de protección, tanto lo que se conoce como respuesta humoral, que son los llamados anticuerpos, que se unen a los virus y son los que los destruyen. Y luego también es muy importante la inmunidad celular, que hay una serie de linfocitos y de otras células que intervienen en la defensa antiinfecciosa, no solamente inmediata, sino también a medio y a largo plazo. O sea, lo ideal es conseguir una vacuna que nos proteja a largo plazo, claro. Esto de forma natural la gente lo entiende enseguida cuando le hablas del sarampión. Entonces, hace tiempo la gente tenía el sarampión de pequeñito y con esa infección de pequeño tenía protección ya para toda la vida, para el sarampión. Eso era lo habitual y lo que todos estábamos acostumbrados. Bueno, en cuanto a vacunas, ya centrándonos en vacunas para COVID-19, pues hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas en desarrollo. Yo diría que hay como más de 100 en estudio. Claro, hay que tener en cuenta que esto es una oportunidad para un montón de laboratorios, de gente que está investigando vacunas. Entonces, hay muchísima gente ahí trabajando en este asunto y hay muchas que están en fase 2, en fase 3. Bien, globalmente ya os digo que hay muchísimos laboratorios en el mundo, en muchísimos países, trabajando en conseguir vacunas, a ver cuál es aquello de buena, bonita y barata, ¿no? O sea, que sea eficaz, que sea segura, y luego también la cuestión del precio también es importante porque estamos hablando de vacunar a millones de personas, no vacunar no solamente a millones, sino a cientos e incluso miles de millones de personas. Si nos centramos ya en las vacunas que hay en la Unión Europea, como veis aquí, en amarillo están las aprobadas actualmente. Desde el punto de vista temporal, primero se aprobó la de Pfizer a finales de año, de diciembre del 20. Luego en enero se aprobó enseguida la de Moderna y la de AstraZeneca, que ha sido la última que se ha aprobado. Y luego también está ya a punto de llegar al uso para uso en personas, la vacuna de Janssen, ¿vale? Y luego hay otras vacunas, como veis ahí en esta tabla, que están en fases más tempranas de la investigación, pero que también se calcula que este mismo año de 2021 podrán estar disponibles. Y en esta tabla, que no se asuste nadie, pero es una comparación de las vacunas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos detalles para ver algunas diferencias entre unas y otras. Claro, no hay dos vacunas iguales, eso para empezar, ¿no? Luego, si os fijáis en la pauta, por ejemplo, todas tienen 2 dosis, excepto una, la de Janssen, que es la próxima en introducirse en la Unión Europea. Esta solamente tiene una dosis. Claro, eso no hace falta hacer muchos cálculos para llegar a la conclusión de que es una ventaja enorme que con una sola dosis protejas al individuo que vacunas, ¿no? Entonces, las demás tienen la dificultad de que hay que hacer 2 dosis. Eso, como todos sabéis, ha habido problemas de suministro. Incluso ha habido países, por ejemplo, en el Reino Unido, se decidió empezar con la de Pfizer, que fue la primera disponible, y a pesar de que por ficha técnica había que administrar la segunda dosis a los 21 días, allí decidieron que debían administrar a los 6 meses, o sea, con idea de vacunar a más gente
A cuanta más gente, mejor, con una sola dosis. Aquí en España se optó por seguir la pauta de ficha técnica y se ha intentado poner la segunda dosis a las 3 semanas de la primera. O sea, se ha sido bastante ortodoxo, ¿no? Y claro, lo ideal es seguir la ficha técnica, porque la ficha técnica se basa en el estudio que ha dado pie a la comercialización de la vacuna. Entonces, todas las demás las otras vacunas, todas tienen 2 dosis, con intervalos más o menos largos. Hay unas vacunas que se ponen a los 28 días, hay otra la de Janssen. Esto acabo de verlo ahora, no me había dado cuenta, pero vamos, la de Janssen es una sola dosis. Cuando eso así se va a comercializar. Luego todas son muy eficaces, ¿vale? Y luego también hay una parte muy importante que es cómo se llevan las vacunas al consumidor, ¿no? O sea, cómo llegan a los centros de salud, a los centros de vacunación. Entonces, claro, como veis, también hay diferencias muy importantes. La primera que salió, la de Pfizer, pues necesita un ultracongelador, necesita un sistema de congelación que lo ponga a 70 grados bajo cero. Luego la de Moderna, que fue la segunda, necesita un congelador ya no tan ultracongelador, con 20 bajo cero es suficiente, pero claro, todo esto plantea problemas logísticos importantes. Y luego, sin embargo, ya las otras vacunas, todas necesitan una nevera normal o un frigorífico, como el que tenemos en casa, pues que mantener la temperatura entre 2 y 8 grados es suficiente. Eso también, lógicamente, es una ventaja siempre para las vacunas que necesitan, cuanto menos cuidados necesiten, mucho mejor, por supuesto. Bueno, la estrategia de vacunación pues, ha tenido varias etapas. La primera etapa, que en estos momentos podemos decir que nuestro país está ya prácticamente concluida, pues se centró en las personas que estaban en centros de mayores, en el personal que los atendía, en el personal sanitario o cuidador de los centros de mayores. Luego también se decidió vacunar a los sanitarios, sobre todo de primera línea, que también ha sido un colectivo muy golpeado por la pandemia. Y luego también entra en esta primera fase por los grandes dependientes, aunque no estén en residencias, que estén en sus domicilios. Y luego se ha extendido en cuanto ha sido posible al personal sanitario en general. La etapa 2, que depende de según qué sitios está más o menos iniciada ya, pues comienza básicamente con los mayores de 80 años y otras personas que se consideran más o menos expuestas a la infección y que su trabajo puede ser muy crítico, ¿no? Pues por ejemplo, policías, bomberos, etc. Entonces, ahí también podéis ver ahí que se va a seguir básicamente un criterio de edad. Claro, realmente el criterio de edad es el más fácil, porque si siguiéramos un criterio de necesidad de la vacuna, porque podríamos incluso generar un colapso mayor aún del sistema sanitario pidiendo informes que justifiquen pues, que una persona de 25 años se vacune antes que una de 85. ¿no? Entonces, ¿por qué se vacuna usted antes que de 85? Porque tengo algo. Pues tráigame un informe. Claro, todo eso genera una cantidad de burocracia, que eso sería probablemente peor, sería peor eso que esperar a que te toque. Lo que también es cierto es que todas las sociedades médicas, científicas, todo el mundo en su campo está haciendo fuerza para que, digamos, a sus pacientes los vacunen cuanto antes. O sea que eso seguro que las autoridades sanitarias lo tienen en cuenta y también ahora el problema fundamental es que hay que jugar mucho con el suministro de las vacunas. El suministro no es tan rápido como a todo el mundo le gustaría. O sea que las vacunas van un poco, como se dice vulgarmente, con cuentagotas y entonces hay que administrarlas bien para que no se pierda ninguna dosis y siempre se vacune adecuadamente y lo mejor posible. Pero si llega un momento en que hubiera vacunas sin problemas de suministro, pues estoy seguro que ahí entonces el único problema sería el citar a la gente para que no haya aglomeraciones en los centros de vacunación. De hecho, se están habilitando sitios grandes, por ejemplo, polideportivos, por ejemplo, para estadios de fútbol, para vacunar a más gente en el menor tiempo posible.
En esta gráfica, pues para que veáis la eficacia de las vacunas, esta es lo que se publicó referente a la vacuna de Pfizer, que fue siempre digo que fue la primera que entró en la práctica clínica. Entonces participaron más de 40.000 personas, aproximadamente mitad y mitad llevaron la vacuna, y unos llevaron la vacuna y otros llevaron placebo, es decir, les pincharon con agua, para entenderlo, ¿no? O sea, sin ningún tipo de vacuna. Y luego la comparación es clarísima, ¿no? Cuando consideramos que hayan pasado al menos 7 días después de la segunda dosis, solamente ha habido 8 casos de COVID en esas personas vacunadas, y en las no vacunadas hubo 162. O sea, es como muchísimo, 20 veces más, o una diferencia claramente significativa entre los que llevan la vacuna y los que no llevan la vacuna. Entonces, esto permitió la introducción en clínica, y luego también ha habido unos datos muy interesantes de Israel, en que fue el país que antes vacunó a muchísima población. El truco fue que pagaron mucho más por la vacuna que los europeos. Y entonces, allí se han vacunado en estos momentos cerca de 4 millones de personas ya. Y el estudio que se hizo de 500.000 aproximadamente de vacunados con las 2 dosis, la conclusión fue que solamente en esos 500.000 de personas solamente hubo unos 500 casos de COVID, solamente 4 fueron graves y ninguna persona falleció por culpa de la infección. O sea, es un cambio clarísimo. En la gráfica veis cómo a partir de la vacunación mejoran las cifras de supervivencia de los pacientes, claramente, y de incidencia de la infección. En cuanto a seguridad, pues a la gente lo que le preocupa son los efectos adversos de la vacuna. Los efectos adversos de la vacuna más frecuentes suelen ser después de la segunda dosis, y son estos que veis aquí, ¿no? Pues reacción local en el sitio del pinchazo, fatiga, pues un cansancio mayor de lo habitual, cefalea, dolores musculares, escalofríos, artralgias, fiebre. O sea, lo que normalmente decimos que es como si tuviera una gripe. Eso es lo esperable después de la dosis de la vacuna, pero claro, esto es una reacción. En primer lugar, no debe sorprendernos si nos pasa, porque normalmente nos avisan. El tratamiento recomendado es paracetamol o poco más, o algún ibuprofeno y poco más. Y aparte es una cosa totalmente transitoria. Esto tiene que durar 1 día o 2 como mucho y ya está. Desde luego, nada comparable con la infección verdadera. O sea, la infección por el virus, sí que esto sería una broma, claro, comparando con la infección verdadera, el riesgo que uno asume de vacunarse de forma natural, digamos. Bueno, de todas maneras, también hay una serie de contraindicaciones, ¿no? No son muchas, pero es importante saberlo, que las personas que tienen antecedentes de reacción alérgica grave, por ejemplo, anafilaxia, que es una reacción muy grave, alérgica muy grave, algún componente de la vacuna. Entonces, claro, es importante saber los componentes y comprobar que uno no es alérgico a nada. Si no, eso, lógicamente, la gente que es alérgica a algo está mucho más alerta, ¿no? a todo esto. Entonces, si uno es alérgico, no debería ponerse la vacuna, claro. Sin embargo, si uno es alérgico a algún alimento, a alguna picadura de insectos, a látex, por ejemplo, no es contraindicación para la vacuna, se puede poner la vacuna. Luego también la medida de precaución es que después de la vacuna hay que estar 15 minutos en una sala de espera después del pinchazo, y en las personas que tengan antecedentes alérgicos, pues se recomienda ser más precavido y por lo menos que estén 30 minutos después de la vacunación en un sitio que estén, como digamos, en observación, o si pasa algo que puedan rápidamente actuar. Muy bien, y estamos acabando casi, ¿eh? Y bueno, y ahora ya vamos a entrar en el tema específico de la HPN. Pues bueno, los pacientes de HPN en principio están familiarizados con el mundo de las vacunas, ¿no? Porque, como bien sabéis, pues todos los pacientes que están en terapia anticomplemento, por ejemplo con eculizumab, pues tienen un riesgo de tener infección por bacterias encapsuladas, concretamente por meningococo, y por eso se exige
antes de empezar el tratamiento, la vacunación para el meningococo, para todas las vacunas de meningococo disponibles, ¿no? A, C, W, Y y B. Y luego también otra cosa importante que hay que tener en cuenta siempre en el HPN es que cualquier infección, cualquier tipo, puede descompensar la situación, entonces puede desencadenar una crisis hemolítica. Y eso es una complicación importante y por eso en los pacientes con HPN pues se les aconseja que se vacunen como mínimo de la gripe anualmente, también si es posible de neumococo y bueno, quiero decir que las vacunas para un paciente de HPN no deben ser algo excepcional, sino que deben formar parte de su vida. De hecho, en las vacunas de meningococo, pues al cabo de un cierto tiempo deberían de vacunarse, etc. Y por supuesto, la gripe es anual. Entonces, la vacuna es una medida muy importante para los pacientes con HPN. Y claro, una preocupación lógica es qué pasa con un paciente con HPN que está recibiendo terapia anticomplemento, que en nuestro país suele ser con Soliris, ¿no? Con eculizumab. Bueno, pues hay muy poca experiencia, pero hay un trabajo que se publicó a finales del año pasado del grupo británico de HPN, que son tal vez los que más experiencia acumulada tienen, porque tienen una atención centralizada y tienen muchísimos pacientes de HPN en un solo centro. Entonces, bueno, las consideraciones que ellos hacen es que hay que tener en cuenta eso, que la infección por COVID-19 puede aumentar la actividad del complemento y puede asociarse a complicaciones trombóticas. De hecho, se asocia con complicaciones trombóticas en personas sin HPN. En la HPN, como comentaba antes, las infecciones pueden descompensar y pueden producir una crisis hemolítica. Entonces, claro, la combinación de HPN y COVID es potencialmente peligrosa, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que los pacientes que están en terapia anticomplemento, digamos que esa terapia les protege de las complicaciones. Quiero decir, que si alguien está con Soliris y coge la infección por COVID, el Soliris no ve perjudica, al contrario, le beneficia. O sea, que es en ese sentido, estar con terapia anticomplemento es bueno en general y bueno para la infección por COVID. Bien, pues como conclusiones, en esta diapositiva las veis. En primer lugar, pues recordar que la vacunación es una medida excelente para conseguir inmunidad individual y para contribuir a la inmunidad colectiva a medio plazo, que es lo que finalmente controlará la pandemia. Los ensayos clínicos se han hecho en voluntarios sanos y no en pacientes con HPN. Podéis pensar que en HPN había sido imposible porque os comentaba antes que ha habido un ensayo que era con 40.000 personas. Tal vez no haya tantos pacientes con HPN. Pero claro, si consideramos la potencial gravedad de la infección por COVID, la recomendación general para los pacientes con HPN, estén en tratamiento o no con terapia anticomplemento, pues es que se pongan la vacuna cuando se la ofrezcan. Cuando esté disponible, pues lo ideal es ponérsela, ¿no? La única contraindicación para la vacuna sería la alergia al principio activo a algún componente de la vacuna. Y luego en HPN hay una recomendación también, pero es una recomendación teórica, de vigilar los parámetros de hemólisis, sobre todo en pacientes que no están recibiendo terapia anticomplemento. Como decía antes, la terapia anticomplemento nos protegería tanto del virus como de los efectos de la vacuna. Y entonces, sin embargo, si hay un paciente con HPN que esté ahí sin terapia todavía porque no cumple criterios, teóricamente, esto es totalmente teórico porque no hay experiencia que lo pueda confirmar esto, la vacunación podría tal vez favorecer un poquito la hemólisis y no está de más hacer una vigilancia después de la vacunación. Y nada, con esto muchas gracias y yo si tenéis preguntas, pues encantado de contestarlas si sé la respuesta, claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro. La verdad que has respondido muchas de las cuestiones que nos hacen en la asociación y la verdad que todo estupendo, ¿eh? Muy bien. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna cuestión a través del chat, digo porque será más fácil de poder moderarlo. Y luego también si no tenéis alguna cuestión, lo que sí y se os ocurre más adelante, pues
yo le puedo trasladar al doctor Jarque más adelante y poder enviaros pues, la contestación, ¿no? Sobre la cuestión que tengáis. Yo si me permites, hay alguna cuestión que nos han hecho, ¿vale? Y te voy a comentar. Una de las cosas es que dice que es una persona que está en el estudio tratándose con APL2, ¿cuál sería, o sea, si puede vacunarse? O sea, dependiendo del tipo de terapia que esté recibiendo, ¿puede vacunarse o no? Sí, sí, por supuesto. Lo que comentaba antes de Soviris se aplicaría también al medicamento de Apellis, exactamente igual. O sea, que se puede vacunar. Antes o después yo creo que es intrascendente, porque si está bien medicado, digamos, con la terapia anticomplemento, estás protegido de los efectos teóricos de la vacuna, de los efectos perjudiciales, para entendernos, ¿no? Entonces yo creo que da igual que te vacunes antes que después, pues cuando sea, porque yo supongo que la Apellis llevará la dosis 2 veces por semana, ¿no? Me parece que es. Bueno, es que de memoria no me lo sé. Pero yo creo que el momento, en teoría, si estás bien, otra cosa es un paciente que esté mal controlado con por ejemplo, con Soliris, ¿no? Que estos que hacen hemólisis de brecha y tal, idealmente ahí sería lo mejor ponérsela tal vez después de la dosis, ¿vale? Pero si estás bien controlado, debe dar igual en un momento que en otro. Pero bueno, son temas interesantes para tener en cuenta, ¿no? Sí. Y porque aquí con esto del COVID estamos aprendiendo todos, ¿eh? Aquí nadie puede tener las respuestas de todo porque no existen todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema interesante tal vez esto de cuándo es el mejor momento para vacunar. Pero yo, en mi opinión, yo creo que da igual, no hay ningún problema con la dosis. No hay problema, ¿no? Muy bien. Luego, bueno, lo has comentado, ¿no? Hay cuestiones que ya se han comentado, ¿no? Bueno, qué vacuna ponerse, si se sabe en qué etapa se prevé vacunar a los pacientes de HPN. Yo creo que también esto depende del profesional médico, ¿no? Que valore, ¿no? Depende de la zona donde esté. Sí, yo creo que, vamos a ver, aquí la clave está en que haya vacunas para todos, cuanto antes, ¿no? Pero los pacientes con HPN en este sentido no son especialmente inmunodeprimidos. Quiero decir que no es como un paciente con linfoma, que ahí puede ser, o con trasplante, que son más problemáticos, ¿no? Entonces, incluso los pacientes con HPN que tienen también simultáneamente aplasia medular, que pueden llevar algún inmunosupresor, porque hay pacientes que tienen las dos cosas, ¿no? Aplasia y tal. En ese caso, la respuesta a la vacuna puede estar un poco disminuida, ¿vale? Pero no necesariamente es nula. Es decir, que ante la duda es mejor vacunarse también, ¿sabes? Incluso aunque estés con inmunosupresores. Por ejemplo, con ciclosporina, que puede haber alguien que lleve ciclosporina. Se podría vacunar también, se debería vacunar. Aunque la respuesta puede ser un poco más baja, pero no impide que haga una buena respuesta. Sobre todo los anticuerpos los puede fabricar perfectamente bien. Sí. Ya has hablado de que con tratamiento o sin tratamiento en sí la vacuna es recomendable, ¿no? En una situación de una HPN, ¿no? ¿Verdad? Y también lo que dice aquí, sí tendría que tener un control más de la analítica de cómo están esos valores, ¿no? En la HPN una vez puesta la vacuna. Requiere mayor seguimiento. Sí, yo creo que en la práctica sería como muchos pacientes vienen cada 2 semanas a ponerse medicación, ¿no? Que es lo más habitual. Bueno, pues si se vacuna, pues en la siguiente visita, que va a ser no va a ser muy lejana después de la vacuna, pues yo haría un control analítico en la siguiente visita. Que venga al hospital a ponerse medicación. Claro. Muy bien. Y aquí nos dice que quería saber, dice, a mí me tocó vacunarme el 2 de febrero. Dice, ¿me puedo vacunar? Supongo que será, ¿me puedo vacunar otra vez? O no sé. No especifica bien la cuestión.
por Bueno, favor. sí, dime. No, le digo a Luz Benítez que ha escrito, a ver si lo puede explicar mejor. Supongo que una segunda dosis, ¿no? ¿Será? O no lo entiendo. El 2 de febrero se puso Sí, una vacuna. lo ideal es ponerse las... A ver, dice, quería saber, a mí me tocó vacunarme el 2 de febrero, Sí, pues lo normal sería que a las 3 semanas la vacunen otra vez. O sea, que claro, a los 20 días, ¿no? 21. ya se ha pasado, digamos. Sí. Claro. Bien, vamos a ver, tampoco hay que, si se vacuna a las 4 semanas también puede ser igual de bueno, ¿eh? Bueno, se refiere, se vacunó de la gripe. O sea, De la gripe, que sí, tiene, claro. pero es, sí. Sí, te puedes vacunar de esto perfectamente, claro, sí. Vale, aquí hay alguien que todavía no le queda claro bueno, si se puede vacunar o no, con qué vacuna, ¿no? O sea, supongo que... Sí, yo creo, vamos a ver, el con qué vacuna va a ser imposible, tal como Mm, es la situación, que podamos escoger qué vacuna, ¿eh? Porque no va a haber nunca una situación en que haya que vayas al médico y te diga, a ver qué vacuna quiere usted. Eso no va a suceder, ni aquí ni en ningún sitio. O sea, no hay ninguna vacuna preferente para los pacientes de HPN. Pues yo diría que no, que cualquiera de ellas es igual de buena, ¿eh? Porque tal vez las que son de virus atenuados, si hubiera de virus atenuados, que no hay ninguna, ¿no? Serían contraindicadas en pacientes inmunocomprometidos, pero es que el HPN no es, como comentaba antes, no es especialmente una situación de especial inmunocompromiso. Es más, si están en tratamiento con el cubizumab, ahí el riesgo infeccioso no es por virus precisamente, en todo caso es más por el meningococo, ¿no? Insisto en que la vacuna del meningococo sí que es importante, ¿sabes? Pero entonces, yo creo que cualquier vacuna es totalmente recomendable para los pacientes con HPN. Mm. ¿Y hay algún médico que pueda aconsejar no vacunarse? También dependiendo de la situación del paciente, ¿no? Hombre, bueno, o Has sea, comentado al vamos a principio. ver, esto desde el principio. También hay que decir que, bueno, que en nuestro país no es obligatorio la vacuna, ¿eh? O sea, que si alguien no se quiere vacunar, es muy dueño de no vacunarse, ¿vale? Lo que pasa es que esto es como, en la vida hay que poner siempre en la balanza pros y contras, ¿no? O sea, si te vacunas, ¿qué te puede pasar? ¿Vale? Pues lo normal que te puede pasar, y es bastante habitual que pase, que te duele la cabeza, que tengas escalofríos o que tengas como una gripe, ¿vale? ¿Qué te puede pasar si coges la infección por coronavirus? Pues te puedes acabar muriendo, ¿eh? Entonces, claro, eso es lo que hay que poner a la balanza, ¿sabes? Aquí no valen los paños calientes de... No se asusten, hay que asustarse, porque no, si no nos asustamos, nunca controlaremos esta pandemia, ¿sabes? Hay que asustarse. Entonces, y desgraciadamente el coronavirus, la gente que ha tenido, ya es muy extraña la gente que no conoce a nadie que ha tenido una tragedia familiar por esta infección, o sea, que está haciendo verdaderos estragos, ¿eh? Sí. en las familias. Entonces, es una infección muy grave, ¿eh? O sea, no es una gripeciña, como decía el de Brasil, ¿no? Que decía, no, esto es como una gripe pequeña. Bueno, hay personas que ni se enteran, por suerte, ¿eh? Pero hay otras personas que fallecen y hay otras personas, mucho peor aún, que quedan con secuelas como fibrosis pulmonar, trombosis, embolia de pulmón, que eso te deja inválido para entendernos, ¿sabes? Sí. O sea, que no es una broma, ¿eh? Entonces, si tenemos, cuando no había vacuna, digamos, hay que aguantarse. No hay vacuna, te aguantas. Si hay vacuna, yo pienso que lo inteligente es vacunarse. Ahora, luego cada uno ya debe decidir en la vida, ¿no? A veces nos dicen, es inteligente que usted no vaya por la autopista a más de 200, por ejemplo, o a más de 120, o a más de tal. Luego hay gente que sabemos que se pone el coche bueno, ni se sabe, ¿no? Eso ya son decisiones individuales. Y ahí es muy difícil de influir a veces, porque es una persona... A mí me estamos viendo con personas del espectáculo, ¿no? Que están dando opiniones Mucho, sí. en muchos programas y tal, como que esto... Los retractores siempre No hay. quiero decir eso, que sí que hay... Entonces hay gente que tiene sus dudas y claro, si una persona tiene una duda que le impide vivir si se vacuna, bueno, pues claro, al final pues tendrá que no vacunarse, pero nadie puede obligar a vacunarse, hoy por hoy, ¿eh? Ya veremos a dónde llegamos con todo esto, ¿no?
Pero hoy por hoy no es obligatorio vacunarse. O sea que si alguien, por lo que sea, considera que no quiere vacunarse, que le va a dar un síncope si se vacuna, pues claro, no me puedes obligar, ¿sabes? ¿Y va en relación el ponerse la vacuna o no conforme a la edad? ¿No? Tiene que ver, me refiero con la HPN o sin la HPN. Sí, claro, es que aquí se juntan, en este foro que estamos hablando hoy, está una enfermedad muy rara y una infección muy frecuente. Son dos mundos casi parece contradictorios, ¿no? Entonces, claro, el COVID no le afecta solo a HPN, le afecta a todo el mundo. No es una cosa de un grupo de enfermos que sean más expuestos y tal, o más vulnerables, ¿no? Entonces, lógicamente, si a las personas teóricamente sanas les puede hacer mucho daño, a una persona que tiene cualquier enfermedad, sea esta o sea otra, le puede hacer más daño todavía, ¿sabes? Ese es el miedo que tenemos los médicos con los enfermos, ¿no? Que ya están enfermos de algo y encima esto les puede descompensar muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, por eso el consejo de la vacuna no es un consejo también de corazón, de decir, vamos a ver, protéjase usted todo lo que pueda y si hay una vacuna, póngasela, a no ser que haya un motivo mayor para no ponerse. Claro, si una persona tiene la casualidad de que es alérgica a un componente de la vacuna, claro, no. Ahí el peligro es mayor que el beneficio, ¿sabes? Aquí nos dice Olivia, AstraZeneca es la que me habían dicho que no sería recomendada en la HPN. ¿Qué opina usted, doctor Jarque? Bueno, pues la AstraZeneca es la que se está recomendando para personas mayores de 55 años. Probablemente tiene que ver con que da más reacción que la otra, ¿no? Y luego también las otras eran de ARN mensajero, esta que la tecnología nueva, y esta es un virus. Hay un virus, un vector vírico por ahí. Yo creo que la cosa va por ahí, pero es solamente en los pacientes inmunocomprometidos severos, en los que se aconsejaría no usarla, ¿no? En la HPN yo personalmente es que pienso que no es un inmunocompromiso, o ya, como decía antes, comparable a un linfoma o algo así, ¿eh? Es una enfermedad que la inmunidad humoral está perfectamente, y las celulares están perfectamente conservadas, ¿sabes? Aquí José nos dice, ¿se puede decir como resumen que una persona con HPN tiene más probabilidad de complicaciones graves que una persona sana? Sí, eso se puede aplicar a cualquier enfermedad, al HPN o a cualquier cosa. Sí, sí. Cualquier persona con una enfermedad de base, pero bueno, enfermedad de base incluso estoy hablando ya no de enfermedades, lo que la gente tiene por enfermedades, sino obesidad, hipertensión, cosas muy, muy comunes, ¿no? Una diabetes, cualquier cosa que uno tenga de base es perjudicial, seguro. El sobrepeso, cualquier... La verdad que está estupendo. Bueno, vamos haciendo las consultas de las personas que nos van preguntando. Sí, sí. Es verdad que la exposición que has realizado pues es estupenda porque, bueno, has empezado pues cómo es el coronavirus, cómo afecta, qué tipo de vacunas hay y luego pasarlo esto a lo que es la HPN, ¿no? Y cómo implica. Aquí también, aquí, bueno, ya está, ya no, cuestiones ya se han respondido. Vuelvo a repetir, cualquier persona que tenga alguna cuestión, pues a través del mail o de nuestra entidad, pues se pueden poner en contacto y nosotros se la trasladamos al doctor para que lo comente. Vamos a meter un par de preguntas más. Aquí hay una, dice, Josefa dice que ya está vacunada con las 2 dosis de Pfizer. Los efectos secundarios fueron como una gripe habitual, ¿no? Y me han vacunado ya porque soy sanitaria. Muy También bien. pasé el COVID en noviembre, pero no tuve ninguna complicación. Esto, bueno, es lo típico, ¿no? Que en realidad no haya complicaciones graves y que además, como es una sanitaria, pues también sea de personal, pues que entra en las primeras fases para tener la vacuna. Sí, sí. Sí, yo también estoy vacunado ya, ya ha hecho un mes hoy, y tuve la suerte de que no tuve ninguna reacción, ni con la primera dosis ni con la segunda. He tenido compañeros que sí, quiero decir, es una cosa muy variable, pero siempre es un tiempo corto, es como una gripe, sería lo más parecido,
pero una gripe que primero sabes la causa y sabes que va a ser de corta duración, ¿no? Entonces, luego hay muchas dudas con la vacuna, lógicamente, porque es que no hay un seguimiento suficiente. Ahora, por ejemplo, hoy hemos empezado también un estudio en el hospital para ver cuánto dura la inmunidad, si es que la conseguimos, ¿no? Claro. Entonces vamos a hacer extracciones de sangre para ver si hay anticuerpos, por lo menos, al mes, a los 3 meses, al medio año, al año de la vacuna, para ver si cuando pasa un año esa vacuna sigue siendo, nos sigue protegiendo o no, o va a pasar como con la gripe, ¿no? Eso actualmente no hay experiencia porque ya os digo que no hay ningún paciente que lleve vacunado más de un año, ¿no? Empezó la vacunación en diciembre. Entonces, eso son cosas que iremos sabiendo sobre la marcha. Esto mismo dentro de un año sabemos muchísimo más, claro, en todos los sentidos. Con lo que sabemos hoy, el consejo es vacunarse. Eso está claro. Preguntan aquí que ya hay pacientes con HPN que han sido vacunados, ¿no? Aparte de la de antes, ¿no, Josefa? Que por tema sanitario, como trabaja en esto, pues sí, pero hay pacientes ya que ya se han metido en lista de vacunación o en su hospital ya han pedido que se vacunen. Me preguntas eso a mí. Y te pregunto si sabes pacientes con la HPN que ya es que los pacientes, no, de momento no han vacunado, que yo sepa, porque los pacientes que tenemos todavía por edad no les ha tocado todavía. Vale. Es que eso, el criterio que se está siguiendo es vacunar o bien porque estás en un grupo que te toca, como comentaba antes esta chica que es sanitaria, ¿no? Sí. O por edad. Entonces, claro, los pacientes que tenemos la HPN son de menos de 80 años y no, que yo sepa, no se ha vacunado ninguno, vamos. De los que yo llevo, no. Sí. Bueno, y aquí pregunta alguien que dice que, pues, Toñi nos dice que no, había una anterior que se ha saltado. Aquí nos decía que si existe algún tratamiento alternativo a las vacunas en caso de infección. Pues es una gran pregunta, claro. Aplidin, dice, han hablado del Aplidin, no sé. Sí, hay igual que hay muchísimas vacunas, desde el momento cero de la pandemia, desde que empezó, se han probado un montón de medicamentos, pero ninguno ha cumplido las expectativas, ¿sabes? Se han probado muchísimas cosas. La apidina, que esto era un fármaco que se utilizaba para el mieloma, hubo un momento que parecía que podía ser beneficioso. Fármacos que se utilizan para el lupus, antipalúdicos, bueno, se ha probado de todo, ¿eh? Pero de verdad, no funciona ninguno. Lo único que se vio, la dexametasona, que es un corticoide que se utiliza muchísimo en muchísimas enfermedades, pues hay un momento de la infección en que puede ser beneficioso, ¿sabes? Pero también es darlo en el momento adecuado, ¿eh? Pero eso en pacientes graves, o sea, claro, es que luego también es muy heterogénea la clínica de la infección. Está desde gente que lo pasa y no se entera, sencillamente se entera porque hay alguien que ha sido positivo y has tenido contacto con él, le hacen la prueba y sale positivo y tal, y están en su casa durante a lo mejor 2 o 3 semanas de aislamiento y no tienen apenas síntomas. Eso sucede, ¿eh? Desde gente con la misma edad que has tenido complicaciones gravísimas y acaba en la UCI y se ha muerto o se ha tirado. Ayer vimos en televisión a uno que se había tirado un año en la UCI. O sea, ya se ha habido hecho absolutamente deshecho, ¿no? El señor este. Y era aparentemente sano antes de todo esto. Es muy heterogéneo. El problema está que es impredecible lo que le va a pasar a uno, ¿sabes? O sea, porque si yo supiera que a mí no me va a pasar nada, diría, bueno, pues ya cuando la coja, ¿no? Pero es que no, a decir yo me refiero a cualquiera, ¿no? Es que no lo podemos saber. Entonces, claro, ese es el problema fundamental, ¿no? Entonces, hay que, teniendo la posibilidad de hacer una prevención, es mejor la prevención que el tratamiento, porque tratamiento tampoco hay. Ojalá, si hubiera un tratamiento eficaz, podríamos confiar en el tratamiento también, pero es que no lo hay, hoy por hoy, ¿sabes? claro. Y aquí por última cuestión, si me permitís, y ya a la hora que es, aquí dice Toñi, por ejemplo, pues que no se ha visto una gran experiencia o un gran trabajo en el ensayo para poner la vacuna y hay un montón de farmacéuticas que desarrollan esto
y que no ha habido un ensayo, pues como en otros ensayos se lleva mucho tiempo para realizarlo, ¿no? Y en cambio, aquí lo que me dice es sí, eso es, bueno, se ha probado en poco tiempo, toda la primura y rapidez en poder poner en marcha las vacunas cuando pues crea mucha desconfianza a muchos pacientes, ¿no? Sí, bueno, hombre, es que esto que estamos viendo nosotros, todos nosotros, no, nuestra generación nunca lo ha vivido así, ¿no? Y yo creo que ninguna, ¿no? Entonces, vamos a ver, efectivamente, sí, eso se ha dicho que era todo muy rápido. Claro, es que se ha hecho todo muy rápido y a lo grande, ¿eh? O sea, 40.000 pacientes, perdón, 40.000 voluntarios para un ensayo clínico, eso no se había visto jamás, quiero decir, sobre todo por lo que eso supone de inversión económica. O sea, reclutar a 40.000 personas, que os mostraba antes en la gráfica aquella, voluntarios para que se dejen poner la vacuna y ver qué pasa. O sea, la mitad se lo pone, la otra mitad no se lo pone, y ver qué pasa y tal. Son unas cifras enormes, ¿eh? O sea, eso no es un ensayo clínico normal y corriente. O sea, un ensayo clínico, la evolución normal de los ensayos clínicos es a lo mejor, imagínate, 5.000 pacientes, que ya es mucho también. Si son enfermos, entonces es mucho menos porque no hay tantos enfermos, ¿eh? Pero si son personas sanas, a lo mejor cogen una cohorte de 5.000 personas y la siguen durante 4 o 5 años. Claro, aquí se ha optado al revés, por coger a muchísima gente para poder sacar conclusiones en poco tiempo, ¿eh? Porque es que yo creo que la gente que se dedica a esto en sentido epidemiológico vio enseguida que es que esto se iba a extender por todo el mundo de una forma imparable, que es lo que ha pasado. El coronavirus es lo suficientemente malo como para incluso matar, pero suficientemente poco agresivo para que pueda viajar por el mundo. O sea, tú te infectas hoy y puedes irte de aquí a Nueva York y de Nueva York a San Francisco y te pones enfermo cuando vuelves a casa y vas contagiado por ahí, ¿sabes? Quiero decir que eres contagioso antes de estar enfermo y por eso permite viajar. No es como el ébola. El ébola, tú tienes el ébola y te pones tan enfermo que no te puedes ir a ningún sitio. Es muy difícil que un ébola salga de su ciudad. Pero esto sí, esto se mueve por todo el mundo. Entonces, ya se ha visto, es que se ha extendido como un incendio. O sea, empezó poco a poco y ahora están en todos los países del mundo. Entonces ahí la apuesta fue de hacerlo todo muy deprisa, porque las consecuencias sanitarias son enormes, pero las consecuencias económicas son enormes también. Entonces, eso es lo que ha hecho que se haya hecho todo muy, muy rápido. Muy bien, pues muchas gracias Isidro por esta oportunidad que nos has dado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado para poder seguir esta sesión y espero que en un tiempo podamos hacer otro tipo de sesiones y poder tratar diferentes temas. Muchas gracias, Isidro. Muy bien, a vosotros, ¿eh? Hasta otra, Jordi. Gracias a todos. Un abrazo. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós.